Vamos a seguir meditando, hermanos, entonces, en lo que hemos compartido durante los dos últimos domingos y hoy desde otro ángulo. Para los que no recuerdan o para los que simplemente no saben, estamos meditando acerca de la grandeza de la iglesia. Y esto, hermanos, porque los conceptos que nosotros albergamos en nuestra mente, muy mediocres por cierto, a veces no nos permiten darle la dimensión, la importancia, el valor que realmente tiene la iglesia. Si usted pudiera meditar todas las cosas que Dios creó, por ejemplo, si se pone a meditar en la cantidad de especies que hay en los perros, ¿usted sabe cuántas especies tienen los perros? Hay más de 140 especies de perros. O sea que Dios creó una cantidad de cosas, ¿no? Mariposas, aquí en Colombia tenemos más de 200 especies de mariposas. Y hay un montón, un sinnúmero de animales, de cosas que Dios creó, pero nada como la iglesia. No hay nada como la iglesia, y posiblemente, repito, lo que usted piense acerca de la iglesia sea muy mínimo, sea muy pequeño. La iglesia, vamos a repetirlo siempre, Dios la describe nada más y nada menos como el cuerpo de Cristo. Pero hoy, para empezar, vamos a usar dos pasajes solo como a manera de introducción. El primero está en el libro o carta a los Hebreos, en el capítulo 10, el 9, capítulo 9 de Hebreos, lo miramos el miércoles, a partir del versículo 11, dice, hermano Juan Carlos, usted lo puede leer, por favor. Pero estando ya presente Cristo, hasta el 22, ¿listo? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo
y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Siga, por favor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. No sé si pudieron detenerse a meditar algunas expresiones en este relato. Los que vinieron el miércoles tal vez lo pueden entender un poco mejor. Pero si se concentra en el versículo 11, luego en el versículo 19, está hablando, hermanos, en el 11, del más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. Esa es la descripción que Dios hace de la iglesia, el tabernáculo no hecho de manos. Entonces, no sé cuántos comprendemos esta expresión, pero se refiere a lo que ahora está en el versículo 24 al 26. Observe el versículo 24 al 26. Se habla ahí del santuario no hecho de manos, sino el verdadero en el cielo. La iglesia, hermanos, es el cielo aquí en la tierra. Por eso la palabra nos habla de que estamos sentados en lugares celestiales. Usted debe vivir aquí en la tierra como si ya estuviera viviendo en el cielo. No sé cuántos han tomado el cristianismo de esta manera, porque la palabra nos menciona en Filipenses que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Dice el apóstol Pedro también que apenas somos peregrinos. Esa idea es para tomarla en lo que hoy vamos a meditar. Pero para entrar en los detalles, hermanos, vamos a ir a la carta a los Efesios, en el capítulo 3. Aquí vamos a encontrar, hermanos, una descripción, capítulo 3 de Efesios. Y vamos a tener que saltar algunos versículos y la vamos a relacionar en la misma carta a los Efesios con lo que dejamos finalizando el domingo anterior. Hoy se lo voy a repetir para recordarlo. Decíamos, hermanos, que los hermanos del primer siglo, en el caso más específico de Pablo y algunos de sus colaboradores, ellos se metieron de alma a cuerpo y todo su ser para vivir y transpirar la iglesia por una razón muy grande. Y esa razón fue porque ellos murieron. Ellos murieron para que viviera Cristo en ellos. Entonces, la razón por la cual la iglesia para nosotros puede ser un momento de distracción más, un grupo de personas, para algunos es una misión, un movimiento, tantas cosas que nos han dicho que es la iglesia, se debe, hermanos, al hecho de que nosotros no hemos muerto todavía. Nosotros seguimos vivos en nuestra vana manera de vivir. Entonces vamos a leer ahí en Efesios capítulo 3. Vamos a leerlo desde el 1.
Hermano Álvaro, ¿usted lo puede leer, hermano, por favor? Hasta el versículo 13. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Este relato da para quedarnos aquí una semana completa, hermanos, y mirar tantas enseñanzas que hay en cada expresión que el Espíritu Santo le transmitió aquí a esta congregación. En primer lugar, en el versículo 1, mírenlo ahí detenidamente, el apóstol Pablo está hablando de su ministerio para con nosotros los que no somos judíos. Sí, ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que estaba allá en esa congregación, o perdón, la gran mayoría eran gentiles. Esto, como punto de partida, hermanos, nos indica que la iglesia es tan grande que nosotros, siendo gentiles, la gran mayoría de los pueblos, ¿cuántos países existían en aquel momento? El único pueblo de Dios era Israel. Los demás estaban fuera de los pactos, ajenos a las promesas, según el capítulo 2, ¿verdad? Ahí en el versículo 11 y 12. ¿Y cómo es que Dios escoge a un hombre que era su enemigo? Porque Pablo, anteriormente Saulo, fue uno de los grandes enemigos de la iglesia. Y dice este pasaje, el versículo 1, donde están, que conforme a la gracia le fue dada. O sea, hubo un gran favor de Dios para con Pablo de escogerlo y de llenarlo. Ahí el versículo 1 está hablando del conocimiento que Dios le dio a él para con nosotros, el 1 y el 2, ¿verdad? Para con nosotros los gentiles. Ahora, observemos un momentico el versículo 4, porque el versículo 4 nos está pidiendo a grito algo que constantemente nosotros debemos hacer, y es leer para poder comprender, ¿verdad? Pero si lo juntamos con el versículo 9, y nos vamos a detener aquí un tantito, en el versículo 9 viene precedido desde todo el relato del 1. El apóstol Pablo fue escogido, según el versículo 9, porque a pesar de que usted lea, el apóstol Pablo, ¿qué tenía que hacer? Aclarar. Él, como hombre escogido de Dios, a quien le fue revelada la verdad, le correspondía aclarar. ¿Qué tan grande es la iglesia, hermano? Que Dios se preocupó por escoger a este hombre, lo sacó de lo más pervertido del mundo, lo preparó, pudiéramos estudiar eso ahora, pero no da tiempo, lo preparó por un gran lapso de tiempo, lo purificó, lo formó, a tal punto que el apóstol llega a decir lo que necesitamos nosotros: ya no vivo yo. Y a partir de la muerte espiritual
del hombre viejo que había en Pablo y su proyección hacia una vida nueva, entonces Dios empezó a usarlo. Y hago énfasis en esto, hermanos, porque una de las razones por las cuales la iglesia es grande es porque Dios hace eso. Y quiero que lo miremos ahí detenidamente. Observemos en el versículo 7 al 9 lo que acabo de decir. Dice: del cual yo fui hecho ministro del don de la gracia de Dios. Aquí el don de la gracia de Dios, repito, fue haber recibido el conocimiento y el talento para dar la palabra, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy al menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo que nos está mencionando, hermanos, es que la iglesia tiene un valor tan grande, esto va a sonar raro, por el poco valor que nosotros mismos nos damos, por el poco valor que nosotros mismos teníamos. ¿Cuánto valíamos nosotros? Entonces, mirándonos Dios de esa manera, tuvo que escoger a un hombre para que nos aclarara toda la dispensación, todas las inescrutables, ¿cómo dice el versículo? Las inescrutables riquezas del evangelio. Y aquí en este mismo pasaje, hermanos, nos está dando a entender, junto con el versículo 5, vean el 5, observen el 5, que la importancia que Dios le ha dado a la iglesia también consiste en que todo lo que fue oculto a los grandes profetas del Antiguo Testamento, Dios lo ha revelado ahora, para que tú y yo lo conozcamos. Ahora surge la pregunta, hermanos: ¿cuánto conocemos nosotros de la grandeza de la iglesia? ¿Cuánto sabemos nosotros de la fuerza que operó en Pablo? ¿Cuánto sabemos nosotros de las inescrutables riquezas de Cristo? Pudiera responder que prácticamente no conocemos nada. Esa es entonces otra razón para darnos cuenta que la iglesia no tiene el valor que debiera tener en nosotros. Pero hoy, hermanos, vamos a definir el término iglesia en una definición divina, es decir, que procede de los labios de Dios. Vamos al libro de Hebreos otra vez y no pierdan el texto de Efesios, y espero que se entienda porque vamos a tocar muchas pautas en tan poco tiempo. En Hebreos capítulo 12, versículo 18 hasta el 28. Hoy las lecturas son largas. 18 al 28. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Quiero que le metan todo su espíritu a este pasaje, hermano. Metan su mente, su cerebro, todo allí. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Esto lo hablamos también el miércoles. Y que, por encima, ¿no? Y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas, a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Detengámonos ahí. El escritor está diciendo: no nos hemos acercado a este monte, donde un animal, si tocaba el monte, caía. ¿Sí? Nadie se podía acercar allá. Y el que oía la voz de Dios terminaba con los oídos hinchados, no queriendo escuchar más. Era tan grande la presencia de Dios
que se sentía, hermanos, en cada movimiento. No se podía la persona acercar mucho. El mismo Moisés, estando ahí arriba en ese monte, ¿saben de qué monte habla esto? El monte de Sinaí. Moisés se puso un velo porque nadie podía ver sus ojos. Había una gloria de Dios en Moisés. Fue muy grande la esencia de la presencia de Dios ahí. Entonces el escritor nos está diciendo, no nos estamos acercando a ese monte. Y para que lo entiendan, hermanos, todo lo que escribe este escritor de Hebreos es una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, dando a entender que el Antiguo fue algo muy pequeño. Miremos a dónde nos hemos acercado ahora. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Ahora escucha esta expresión: a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Versículo 25. Para darnos cuenta de la grandeza de la iglesia, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Atención a eso, hermanos. Mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Ahora observen a quién nos hemos acercado. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino, miren cómo Dios describe la iglesia, un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Resumido este relato, la iglesia es la presencia de Dios. La iglesia es la estrecha, excelente e íntima relación con Dios. Si usted vive de esta manera, usted le está dando valor, el verdadero valor y la verdadera grandeza a la iglesia. El judío se acercaba al tabernáculo, se acercaba al santuario hecho de manos, purificaban los animales, lo que estudiamos el miércoles y el jueves, y purificaban todo con sangre de becerros, de toros. Y este escritor dice, el escritor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 4, que esa sangre no podía quitar los pecados. O sea, estaban engañados en cierta forma. Todo lo que ellos hacían verdaderamente no era lo que agradaba a Dios. Todo era sombra de lo que había de venir. Entonces, ¿a dónde nos hemos acercado nosotros? Nosotros nos hemos acercado, vamos a repetirlo, voy a usar las palabras claves en el versículo 22, monte de Sión. Esto lo estudiamos el miércoles de la semana pasada. No sé si se acuerdan los que vinieron. Monte de Sión, ciudad del Dios vivo. Vimos la ciudad fortificada, los que vinieron a estudiar. ¿Qué más? La Jerusalén celestial. Ahora miren esto, la compañía de millares de ángeles. Nosotros
estamos ya formando parte de millones de ángeles que en el cielo alaban a Dios día y noche. Amén. Lo mismo que nosotros, ¿verdad? Amén. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos empezar a reflexionar. Si para nosotros es grande el hecho de que Dios no nos haya acercado a un monte donde la gente temblaba, donde la gente se espantaba, donde la gente podía morir, sino que Dios nos ha acercado a donde Él quiere acercarnos, a que tengamos una verdadera y sincera relación con Él. Así no es cuestión de venir a sentarnos acá, hermanos, solamente. No es cuestión de yo creer ciertas doctrinas. Es cuestión de qué, hermano, de yo tener seguro dónde estoy, en qué ambiente me muevo y vivo. Pero saltemos, el versículo dice, el 24, nos hemos acercado también a Jesús, el mediador. Tenemos el mejor mediador, hermanos. ¿Y sabe por qué Jesús es el verdadero mediador? Porque un mediador, hermano, necesita conocer ambas partes. Un mediador siempre está entre dos partes, ¿no? No puede cargarse más de un lado que del otro. Y Jesús conoce perfectamente la parte humana y conoce perfectamente la parte divina, porque es verdadero hombre y es verdadero Dios. Entonces nos hemos acercado al monte, a la ciudad, a los millones de ángeles, pero nos hemos acercado al verdadero mediador. Pero también, hermanos, dice en versículo 26, nos hemos acercado a la voz que conmovió el mundo y lo va a volver a conmover. Cuando aparezca Jesús por segunda vez, se va a escuchar un sonido tan estrepitoso que se va a escuchar en todos los confines de la tierra. Aún los que están bajo los sepulcros la van a oír. Y dice la palabra que se levantarán y serán revestidos. Y también dice la palabra que nosotros seremos transformados. Todo esto es la iglesia en la mente de Dios. Para usted, ¿qué es la iglesia? Esa voz, dice aquí, hablaba ya y la gente no quería seguir escuchando. Dice, ¿verdad?, que rogaron en el versículo 19 que no se les hablase más. Era muy fuerte, porque cuando nosotros, y aquí viene el dato del domingo anterior, cuando nosotros no hemos muerto a nuestra vida anterior, la palabra de Dios se hace muy fuerte, muy pesada a nuestros oídos, a nuestro corazón, a toda nuestra vida. Y voy a repetir lo que leíamos un día en Juan capítulo 6, por allá en el versículo 60 al 67. Como yo sé que no se acuerdan, vayan a este pasaje otra vez, porque hay que volver a Efesios. En Juan 6, 60 al 67, solamente extraemos unas cuantas reacciones de lo que ocurrió ese día. Juan 6, solamente van a concentrarse en unas expresiones que voy a mencionar, no lo vamos a leer. ¿Listo? Entonces en el versículo 60, mire cómo reaccionaron ante la voz que les habló a ellos en ese día. El versículo 60 dice que a muchos les pareció dura, ¿cierto? ¿La tenemos ahí? Juan 6:60. Miren, cuando nosotros no hemos muerto al viejo hombre, la palabra es muy fuerte, golpea demasiado. También dice el versículo 61 que murmuraba, o sea, que por estar en el estado del viejo hombre, la predicación que escucharon de labios de Jesús, la voz que conmovió un día al mundo, hizo que los que escucharan, repito, murmuraran. Pero miren el mismo versículo también, se ofendieron.
¿Qué produce en usted la palabra cuando la escucha? Aquí puede estar alguna de sus reacciones. Usted puede terminar diciendo, uy, eso está como muy duro. Usted se puede ofender también. Porque nosotros todavía vivimos en las cosas que nos ofenden. Y Dios quiere que usted llegue algún día al nivel donde nada le ofenda. ¿Entiende? ¿Cuántas cosas le hicieron a Jesús para ofenderlo en los instantes antes de la cruz? ¿Se ofendió Jesús? ¿Cómo reaccionó él? ¿Se acuerdan cómo reaccionó? Porque tenía un espíritu totalmente manso. Y Él nos ha pedido y nos ha invitado a que aprendamos de Él. La iglesia, hermanos, es eso. Es saber que si estamos escuchando pesadamente la voz de Dios, es porque acá dentro de nosotros hay un viejo hombre cargado de vicios, de defectos que nos impiden escuchar como escuchaba David. ¿Usted sabe cómo escuchaba David la palabra? En el Salmo capítulo 1, en el Salmo 37 y en el Salmo 63, le escuchaba con deleite, con ganas, se deleitaba, se agradaba. Para él era miel, en el capítulo 19. ¿Sí? ¿Para nosotros qué es? Pero es por eso, hermanos, porque no hemos comprendido a qué voz, a qué ciudad nos hemos acercado. ¿Sí? Y dice aquí también, en el versículo 66, otra reacción, ¿no? En el 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Por qué? Por lo que oyeron ese día. Esto habla, hermanos, de algo que realmente uno tiene que meditar. Y cuando Jesús miró a los 12, versículo 67, les dijo, chicos, ustedes no se van a ir, ¿eh? Se fueron aquellos, pero ustedes se tienen que quedar. Miren la voz a la que nos hemos acercado. Esa misma voz nos dice a nosotros, ¿se quieren ir ustedes también? La reacción de Pedro es lo que vamos a seguir meditando de otra manera ya. Volvemos a Efesios y no pierdan el texto de Hebreos, por favor. En Efesios entonces, ¿cuál es la voz? ¿Cuál es la relación con Dios? Capítulo 3. Versículo 6. Una idea en este versículo 6. Usted es heredero o coheredero. Para entender esto es fácil saber que cuando hay un papá, un tío, un familiar que puede dejar una gran herencia, algunos quieren que muera rápido, ¿no? A ver qué es lo que va a dejar. Resulta que el testador nuestro ya murió. Ya no hay que afanar su muerte ya. Lo leímos en Hebreos ahorita, ¿no? Que es necesario que intervenga muerte del testador para que el testamento sea eficaz, sea confirmado. El Nuevo Testamento ha sido confirmado para nosotros. El Nuevo Testamento nos hace acreedores a una herencia, a una, dice aquí este versículo, una promesa, copartícipe de la promesa. Usted, por haber aceptado el Evangelio, es acreedor de esa promesa. Esta promesa reúne 50.000 cosas, pero se encierran en una sola expresión: vida eterna. Lo que pasa es que ninguno de nosotros la hemos experimentado todavía y por eso no tenemos idea de lo que se está hablando aquí. Por eso nos da igual vivir como queramos vivir, porque todavía no sabemos lo que significa vida eterna. Póngase a meditar un momentito. Usted cierra los ojos hoy para dejarlos de abrir por siempre y va a estar rodeado de ángeles, rodeado de sus seres queridos que murieron en Cristo, exclusivamente cantando a Dios por toda la eternidad. Pero es difícil comprenderlo. Nosotros nos hemos acercado a este tipo de ciudad, a la santa ciudad de Jerusalén la
celestial. ¿Por qué? Porque vamos a ser, en esta promesa, vamos a ser llevados. Y se nos va a entregar, hermano, voy a repetir, tanto a los que se levanten de las tumbas, como a los que estén vivos, se les va a entregar un nuevo cuerpo. Dice el apóstol Pedro que es un cuerpo, capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 3 al 5, es un cuerpo inmarcesible, incontaminado, ¿sí? Es decir, no se va a enfermar, no va a sufrir, no le va a doler nada, no va a tener tendencia al pecado. Nosotros los seres humanos somos tan raros que queremos seguir viviendo en este cuerpo que tanto sufrimiento nos causa, ¿no? ¿Cuántos sufrimientos tenemos cada día? No hay un día que no nos traiga una tristeza, una angustia, un sufrimiento, un dolor, una queja. Entonces nos hemos acercado a una ciudad, hermanos. Nos hemos acercado al reino inconmovible. Porque cuando la voz de Dios remueva todas las cosas, la iglesia no será removida. Y todo lo que Dios no construyó y que hoy se hace llamar iglesia, Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo capítulo 15, por allá en el versículo 14 en adelante. Entonces, nos hemos acercado, hermanos, a donde está la verdadera promesa. Versículo 8. A usted le fue dada la gracia. Aquí está hablando Pablo como lo que él recibió para dar, pero nosotros lo leemos como lo que nos fue dado para disfrutar. Y a nosotros se nos fue dado para disfrutar, según este versículo, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y aquí hay que gastar mucho tiempo. El Evangelio es toda aquella, ya sabemos que son las buenas nuevas de que Cristo murió, ¿verdad? Resucitó el tercer día, y esto nos trae salvación. Pero reuniendo toda la palabra de Dios, que son buenas noticias, el Nuevo Testamento, hermanos, es la voz que te quiere conmover, estremecer todo lo que tú eres. Vamos a Hebreos para que lo entiendan bien. Por eso dije, vamos a acompañarlo con Efesios, para que usted lo entienda bien, espiritualmente hablando. Hebreos 12. Versículo 27. Dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo lo hecho, todo lo creado, por lo cual nosotros luchamos tanto, va a ser removido para que queden las cosas inconmovibles, o sea, las espirituales. Pero trayendo esto a nuestra propia vida, hermano, pase al versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. La única manera de nosotros agradar a Dios, póngale mucho sentido espiritual a esto, es que usted deje que la voz de Dios remueva lo material en usted. Examine su vida y mire cuántas cosas carnales, materiales hay aquí, en su mente, o hay acá en su lengua, en sus ojos, en sus oídos, en su corazón, en sus manos. Y esas cosas tienen que ser removidas, porque si no, usted y yo seremos removidos en el día final. Porque si Dios nos encuentra en un estado carnal, no vamos a quedar en las cosas inconmovibles, porque lo inconmovible es exclusivamente lo espiritual. No sé si me están entendiendo. Si nosotros nos preocupamos por seguir el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, por obedecerlo,
Entonces esa voz de Dios removerá todo lo humano que hay en nosotros. Devuélvase, por favor, ahí en Hebreos, al 25. Este versículo lo vamos a usar para terminar relacionándolo con Efesios también. Mirad que no desechéis al que habla. Los antiguos oían y se querían tapar los oídos. Era muy potente la voz. A nosotros nos da lo mismo escucharla o no escucharla, meditarla o no meditarla. Pero este pasaje te está dando una indicación. No deseches al que habla. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. ¿Quién los amonestaba en la tierra? Moisés. Mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No lo deseche, hermano, porque usted no se ha acercado a una congregación más. Usted no se ha acercado a un grupo de personas que no tienen nada que hacer y que el día domingo se reúnen en un sitio. No, usted se ha acercado a lo que hoy leímos y lo vamos a profundizar el día miércoles un poco más, si Dios lo permite. Con los hermanos que han venido, ¿no? Ya empezamos, ya no vamos a seguir frenándolo, así que sería bueno que se diera la pasadita por acá. No deseche la voz del que le habla, porque Él quiere hacer grandes cosas con esa voz. Y esas grandes cosas consisten en una gran cosa: destruir todo lo que te impide acercarte, como dice ahí, versículo 22, al monte de Sión, es decir, a la verdadera presencia de Dios. Devuélvase al capítulo 9 para que lo saboree mejor. Versículo 11 y versículo 24. Nueve 11 y 9:24. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mire todo lo que hizo Jesús. Mire todo lo que implica para Dios la iglesia. Vamos a concluir de la siguiente manera, leyendo en Efesios. Versículo 7. La primera expresión: Dios ha establecido ministros para que usted escuche la voz de Él, la voz del que amonesta desde los cielos. ¿Sí? Los ministros somos eso, unos simples utensilios o vasijas de Dios en sus manos. ¿Para qué? Versículo 9, para aclarar. Si Dios los puso para aclarar, y en el capítulo 4, versículo 11 al 13, lo corrobora, que Él estableció ministros para perfeccionar a los santos, no está diciendo que tú solo te puedes aclarar las cosas. Dios lo hizo de esta manera. A Él le plació así desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál es el problema para esto, hermanos? ¿Queremos que Dios nos aclare las cosas que no están claras para nosotros? Acérquese y no deseche la voz del que le habla, del que lo amonesta de los cielos, desde Jerusalén la celestial. Acérquese para qué, hermano. Versículo 8, para que sean aclaradas en usted las inescrutables riquezas. Hay un montón de riquezas
de la palabra de Dios que Dios quiere enseñarle a usted, porque eso es el Evangelio. Esas riquezas que le quieren dar una nueva vida a usted, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar, una nueva manera de vivir, una nueva manera de tratar a los demás, una manera nueva. Así como cuando usted empezaba la vida cristiana, por allá en la congregación donde usted empezó, le repetían, creo yo, una expresión que está en un pasaje de 2 Corintios 5:17. A muchos de ustedes les dijeron que somos nuevas criaturas, que todas las cosas viejas, pero nunca nos enseñaron cómo era esto, ¿no? ¿Usted aprendió ya a ser una nueva criatura? Dios quiere remover con su voz las cosas de esa vieja y fea criatura que mora en usted. ¿Entienden? Porque es muy fea. Nos pone a pensar, nos pone a hablar un montón de cosas. Versículo 10. Si usted se deja aclarar, usted podrá, hermano, dar a conocer, por ser iglesia, dar a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. También lo vamos a profundizar después. Por ahora, hermano, si usted se deja aclarar las cosas de las inescrutables riquezas de Cristo, usted podrá darle a conocer a otros la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno. Y esto hay que remarcarlo, no es conforme a una denominación. Cuando usted va a una denominación, allá le enseñan lo que cree y practica esa denominación. Y por los labios de este servidor jamás ha salido la expresión, aquí creemos esto, aquí practicamos esto. Ni va a salir nunca. Porque usted no se ha acercado a una congregación ni a un hombre que le quiere enseñar unas cuantas cosas. Usted se ha acercado a donde ya lo hemos meditado en esta mañana, para que usted escuche la voz de Dios. Y por último, versículo 12, de ahí de Efesios 3. Todo esto, hermano, para que usted tenga seguridad y confianza. Si usted no tiene esto, es necesario que empiece a adquirirlo. Y no desmaye, hermano. No desmaye. Porque la iglesia es mucho más grande que el problema que le hace desmayar a usted. Dios los bendiga.